Queridos jóvenes de la Iglesia del Shaddai y amados hermanos, una alegría volver a saludarlos a ustedes en esta tarde de sábado. Un abrazo cariñoso. No se imaginan ustedes cuánto anhelo ver sus rostros, poder saludarles, compartir, reírnos, abrazarnos, escucharnos, sentir ese calor, ese calor de hermano, la confraternidad cristiana. Pero esperamos en el Señor que muy pronto pueda ser una realidad. Nuestra hermana Gladys me ha estado llamando para que pueda hacer una pequeña meditación relativa a la esperanza para los jóvenes. Yo quisiera hacer una breve reflexión de la palabra de unos 7 u 8 minutos. En la palabra del Señor se muestran dos grandes grupos de seres humanos. Y estos yo los clasificaría precisamente con la palabra sustantivo, que es precisamente esperanza. Es decir, la esperanza separa a estos dos grandes grupos. Leo dos declaraciones, una que está en Efesios capítulo 2, verso 12. El apóstol Pablo dice así: en aquel tiempo, dice él, estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En algún momento, quizás muchos de nosotros, no teníamos el privilegio de seguir la fe cristiana, la fe en Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nuestro Salvador. Y vivíamos como viven aquellos que viven lejos de Dios, sin una esperanza trascendente, maravillosa y gloriosa como la que tenemos nosotros los cristianos. Y aquí el apóstol Pablo nos recuerda, hubo otro tiempo cuando vivíamos así, sin esperanza, sin Dios. Cuando en algún momento el apóstol, un poquito más adelante, le escribe a los hermanos de Tesalónica, y muchos de ellos tenían alguna confusión respecto a qué pasaba cuando las personas finalmente morían. Y entonces había, por supuesto, turbación, había confusión y profunda pena en las personas, ¿cierto?, que perdían a sus seres queridos. Y entonces por el Espíritu Santo les escribe estas palabras que están en primera de Tesalonicenses 4:13, donde le dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Se refiere aquí el apóstol a los muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjense ustedes en la profundidad del mensaje y la maravilla de este mensaje. El apóstol le recuerda a la iglesia creyente en Tesalónica: hermanos, nosotros no tenemos que comportarnos o sentir o ver las cosas, ver el futuro, como lo ven aquellos que no tienen esperanza, como aquellas personas que no conocen a Dios. Nosotros hemos conocido a Dios, hemos conocido su verdad, hemos conocido a su Hijo, y en Cristo nosotros tenemos una esperanza que nos sostiene en esta vida, nos hace esperar confiado el cumplimiento de las promesas de Dios, y seguro de que llegará la hora cuando todas las promesas de Dios se cumplirán. Y aquí el apóstol dice que aún frente al poder terrible que implica la muerte, nosotros nos quedamos con la esperanza en Cristo de volver a reencontrarnos con los seres amados. Por eso la Biblia frecuentemente toca este maravilloso tema de la esperanza del pueblo de Dios. El enemigo quiere que nosotros a veces podamos caer en una profunda pena, desilusión, turbación, frustraciones, dolores, que entremos a experiencias de profunda pena, de crisis emocionales, a veces de agotamiento o de abatimiento, o a veces de sobreestrés, o a veces incluso estados depresivos. Pero, queridos hermanos y amigos, jóvenes amados, nosotros los creyentes en Cristo, a diferencia de aquellos que no lo son, tenemos una bendita y gloriosa esperanza que trasciende a las cosas pasajeras de esta vida. Por eso yo quisiera leerte unos 2 o 3 pensamientos más. Que el apóstol Pedro dice que nosotros, los hijos del Señor, a diferencia de aquellos que no lo son, disfrutamos de esto que marca la diferencia. Leo textualmente las declaraciones del apóstol Pedro. Dice en el capítulo 1, verso 3: bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Para eso nos hizo renacer a una nueva vida el Señor. Ahora, ¿cierto? No alejados, sino cerca del Señor, nosotros disfrutamos de una esperanza viva. Y el apóstol Pablo la llama con otros calificativos. Dice que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros la bienaventurada esperanza de todo lo que Cristo es para nosotros, lo que Él consiguió, lo que Él consumó al venir a este mundo, ¿cierto? Al tomar la naturaleza humana, a pelearle la batalla a Satanás, ganando, ¿cierto?, en el terreno espiritual, demostrando ante las inteligencias celestiales que se puede vivir en armonía plena con los principios del reino universal de Dios. Él conquistó para nosotros la vida y la inmortalidad, derrotando al enemigo, muriendo por nosotros, ¿cierto?, pero sin pecado. Y por supuesto el poder de la muerte no lo pudo retener, porque era imposible que la muerte pudiese retener a aquel que era el autor de la vida y que había vivido sin pecado. Había gustado la muerte solamente por una razón de gracia, por amor y misericordia infinita, pensando, ¿cierto?, y ganando para nosotros el derecho a la salvación y a la redención eterna. Por eso nosotros tenemos que ahora vivir, como dice el apóstol Pablo también allí escribiéndole a Tito, nosotros, ¿cierto?, somos los que aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso voy a leer este texto y vamos a orar. Qué linda esta declaración del apóstol Pablo también. Romanos 15, 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por favor, disfrutemos de esta gracia divina, de este don del Espíritu, de esta compañera de la fe, que actúa junto al amor, que es una manifestación también de la obra de la gracia de Dios en nosotros, que sabemos que las cosas temporales pasan y que nosotros vivimos con una esperanza que nos hace estar seguros de que las promesas del Señor se van a cumplir en plenitud. Y la mayor promesa que está aún por delante, el regreso de Cristo con nosotros, es una promesa fiel que por supuesto tomará cumplimiento 100% y en días muy cercanos a los nuestros. Leo esta declaración cuando dice el apóstol en el mismo capítulo de Romanos 15, verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Tú, querido joven, usted, querido hermano, usted ama la iglesia del Shaddai, ¿cierto? Cree, tiene fe en el Señor. Y aquí dice, el apóstol nos recuerda, el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer. El Señor quiere que nuestra experiencia espiritual de fe sea una experiencia feliz. Y esta experiencia feliz va unida, va asociada, va ligada, va junta a la feliz experiencia de esperar confiado. Esa esperanza confiada, esa certeza plena, es una esperanza cierta de que el Señor cumplirá su palabra, para que abundéis en esperanza, pero por medio del poder, dice él, del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, te guarde, te abrace, te dé su cariño, te dé su fortaleza, te dé su consolación, te dé renovada fuerza, te dé sabiduría, te dé todo lo que necesitas para que estés bien. Y que a pesar de las circunstancias que nos rodean, a pesar de las luchas que estamos enfrentando, a pesar de los desafíos, de esta normalidad de vida por causa, ¿cierto?, de esta pandemia que ha abrazado la tierra, nosotros podamos tener la confianza de que esto pasará y que muy pronto estaremos junto al Señor como Él lo prometió. Un abrazo cariñoso y la bendición del Dios Todopoderoso sea con toda esta linda juventud y estos lindos hermanos de una iglesia tan querida que ya en el poco tiempo que le he conocido los tengo en mi corazón. Un abrazo y una bendición para cada uno de nosotros. Y usted.